Señores televidentes, ¿cómo están? Muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de la señal en la cual ustedes nos estén viendo o transmitiendo en este instante. Es para mí muy placentero estar con ustedes nuevamente aquí en su espacio Pensiones al Día, espacio pues que está relacionado con temas relacionados con la seguridad social en Colombia, riesgos laborales, salud y específicamente el tema pensional como tal. Importante, señores televidentes, como ustedes ya lo saben, acá en nuestros espacios siempre tenemos un tema del día, el cual pues desarrollaremos para que usted tenga la posibilidad de escucharlo y de pronto si le interesa interactuar con nosotros por intermedio de las líneas que aparecerán en pantalla, las cuales son las líneas directas acá de nuestros estudios, y ustedes podrán hacer cualquier tipo de llamadas para preguntar, consultar o salir de dudas con respecto a los temas que tratamos en este su espacio Pensiones al Día. También es cierto y conocido que nosotros tenemos una línea nacional gratuita, ahí aparece la línea nacional 018 donde ustedes pueden comunicarse desde cualquier parte del país, desde Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Ibagué, Bogotá, cualquier parte del país, o en estas líneas que son las líneas simplemente para las personas y exclusivamente para las personas que se encuentran en la ciudad de Bogotá. Pueden comunicarse sin ningún problema a estas líneas telefónicas y con mucho gusto le daremos pues tránsito a sus consultas como tal. Bueno, señores televidentes, hemos recibido infinidad de correos, de llamadas, de visitas a nuestras oficinas, a nuestros despachos, pidiendo por favor información acerca nuevamente de los traslados de fondos, de la nulidad de traslado, que si es posible, que si me conviene, que si no me conviene, que estoy en un fondo, que quiero trasladarme a Colpensiones, que me dijeron que me iba a pensionar con el mínimo en un fondo privado de pensión, yo gano 4 millones de pesos, ¿cómo hago para trasladarme? Entonces, teniendo en cuenta pues la gran afluencia de llamadas, de correos y de visitas específicamente para ese tema, hoy nuevamente vamos a tratar el tema de traslados de fondo. El tema de traslados de fondos es de vital importancia para las personas mayores, mujeres de 45 años y mayores, hombres de 51 años de edad. También, pues, clave recordarles que los teléfonos que aparecen en pantalla y las direcciones son de nuestras oficinas, donde ustedes podrán comunicarse todos los días de 9 de la mañana a 5 de la tarde y con muchísimo gusto recibirá la asesoría y la información pertinente para qué debe hacer para usted adquirir nuestros servicios, para adquirir una cita, para que le solucionemos algún tipo de problema con respecto a lo que tratamos acá en este su espacio de Pensiones al Día. Como les venía diciendo, hoy vamos a hablar nuevamente de traslado de fondos, o sea, específicamente lo que se denomina la nulidad del traslado cuando no se puede hacer el traslado de fondo por vía directa o administrativa. Para hablar de esto tenemos que remontarnos, señores televidentes, a la Ley 100 de 1993 o de pronto un poco antes, a lo que fue el gobierno del presidente César Gaviria Trujillo, en el año 1990 hacia adelante, en el cual él implementó pues un gobierno neoliberal, hubo una apertura económica muy bien sabida acá en el país y por ende tuvo mucha influencia la reforma constitucional de la gran constituyente del 91 y posteriormente con la Ley 100 de 1993 quedó instaurado la inclusión en el Sistema General de Pensiones, en el Sistema Colombiano de Pensiones, los fondos privados de pensión, el régimen de ahorro individual. Este régimen de ahorro individual se denominaba o se denomina a todos los fondos privados de pensión, llámese Porvenir, Colfondo, Sol Mutual, Protección, antiguamente Colpatria, ING, Davivir, muchísimos fondos de pensiones que surgieron en ese momento de la inclusión de la Ley 100 para tratar supuestamente de colaborarle en las cargas al régimen de prima media antiguamente administrado por el Instituto de Seguro Social. Este Instituto de Seguro Social, señores televidentes, pues obviamente tenía un desgaste tanto administrativo como financiero, pero nunca, jamás le quedaron atrasados a los afiliados o pensionados en una mesada pensional. Entonces los fondos privados de pensión, aprovechando esta coyuntura o esta situación, se abalanzaron masivamente a las empresas, a las personas, a los empleados independientes, ofreciéndoles esta vida y la otra con tal de que les firmara el traslado de fondo a estos fondos privados de pensión. Estas personas que firmaron y se trasladaron, pues no es culpa de ellos, obviamente, porque pues estaban viviendo una situación muy complicada en el seguro social, con muchos rumores, muchas especulaciones, pero se afiliaron voluntariamente a estos fondos. Posteriormente, de 10 años después, el año 2004-2005, pudieron percatarse las personas que perdieron el régimen de transición. ¿Por qué digo perdieron el régimen de transición? Porque las personas al trasladarse inicialmente en el año 94, 95, 96 en adelante,
personas que tenían de pronto una expectativa legítima de pensión con los 60 años hombres y 55 años mujeres, y 1000 semanas cotizadas, al trasladarse a este régimen de ahorro individual de los fondos privados de pensión, la edad incrementaba en 2 años. Ya no sería hombre 60, sino 62, y mujeres no sería 55, sino 57. Al igual que las semanas requeridas, no van a ser 1000, sino 1150. Entonces, en ese momento las personas dijeron, uy, hijo madre, un momentico, parece que cometimos un error, creo que cometimos el error de trasladarnos de fondo, pero ya no pueden hacer nada al trasladarse. ¿Por qué? Porque no tenían los requisitos correspondientes que vamos a analizar más adelante en esta emisión. Posteriormente a esto, la gente se dio cuenta que no podía, entonces le tocó ya esperarse 2 años más y cotizar 3 años más, lo cual pues causó un gran impacto en las finanzas, en la economía de muchas familias, porque no tenían esperado eso. Eso por un lado. Segundo, después de esto, ya 2007, 8, 9, 10 en adelante, hasta la fecha, la gente se empezó a dar cuenta que la pensión no era acorde a lo que venía cotizando en el régimen de ahorro individual. Una persona que gana 4, 5, 6 millones de pesos mensuales salía pensionado o sale pensionado en un fondo privado de pensión si no tiene el monto de capital determinado, sale pensionado con un salario mínimo o en su defecto con un poco más del salario mínimo. En este orden de ideas es importante, señores, tener en cuenta que el régimen de ahorro individual, el régimen de prima media son 2 regímenes pensionales totalmente distintos. Vamos con la primera llamada de la tarde. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Don Luis, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Bien, señor, escuchando su maravilloso programa. Bueno, muy amable. Cuénteme, ¿en qué podemos colaborarle? Necesito hacerle una preguntita. ¿Qué será? Yo estuve en Colpensiones. Sí. Resulta que me trasladé al fondo privado. En ese entonces, Pensiones Santander. Sí. ¿No? Pero como a veces uno por la cuestión laboral y toda esa cuestión, uno no le pone cuidado a la situación que se le va a presentar en un futuro. Yo estoy en me faltan 3 años para cumplir la edad de jubilación. Los 62. Los 62 años. Sí. Pero dicen, según lo que lo entiendo, cuando uno no ha tenido una información bien correcta sobre cuestión de traslado, en ese caso, por decir algo, a mí no me informaron de que yo iba a perder el régimen de transición. ¿Puedo hacer la demanda para volver a Colpensiones? Sí, señor. Muchas gracias y le agradezco mucho, doctor. Ok, sí, señor. Precisamente es el tema que estamos tratando el día de hoy, entonces no se despegue de la pantalla y con mucho gusto ahí va a salir de las dudas correspondientes. Bueno, resulta que en el régimen de ahorro individual de los fondos privados, hoy en día en Colombia existen solamente 4 fondos privados de pensión, que son Porvenir, Colfondos, Protección y Olmutual. Son 4 fondos que están actualmente vigentes. Ellos absorbieron o compraron el resto de fondos que había. Al principio ya eran entre 16 y 12 fondos al inicio de la ley 100. Ya no quedan sino estos 4. Estos 4 son los que administran prácticamente el régimen de ahorro individual. En el régimen de ahorro individual hay 4 formas principales de pensión. Hay otras 3, o son 7 en total, pero las más conocidas son 4 formas de pensión. Número 1, la pensión de renta vitalicia. La pensión de renta vitalicia consiste en que la persona se puede pensionar si tiene el monto determinado de pensión, o sea, más o menos 190, para este año 2017, 190 millones de pesos. Si tiene esa plata en la cuenta de ahorro individual o un poco más, pues podrá pensionarse con el 110% de un salario mínimo, o sea, más o menos 850.000 pesos, sin importar sobre cuánto usted esté cotizando. Usted puede estar ganándose 4 o 5 millones, pero si no tiene el monto, entonces se pensionará con pensión de renta vitalicia. Segundo, la pensión de retiro programado. La pensión de retiro programado es para las personas que tienen ya mucho más capital en su cuenta de ahorro individual, digamos 400, 500, 800 millones de pesos. Entonces usted perfectamente, antes de cumplir la edad, puede decir yo quiero pensionarme con 4 millones, 5 millones de pesos mensuales, se los pagan, pero no es vitalicio. Esa pensión de 4 o 5 millones será por un tiempo determinado, porque no se puede acabar el dinero o el recurso del fondo de ahorro para que usted pueda seguir devengando esa pensión. Por lo que, cuando ya se va a acabar el monto de capital, le dicen qué pena, tenemos que bajarlo al salario mínimo legal mensual vigente. ¿Listo?
La otra es una que es mixta, que es una pensión de renta vitalicia con retiro programado inmediato, la cual establece las dos modalidades. Usted puede decir, yo quiero pensionarme los primeros 10 años con 2 millones de pesos y el resto de mi vida pensionarme con 5 millones. Eso es para gente que tiene más capital aún. Y la más conocida o la que más se aplica, aparte de la de renta vitalicia, es la pensión de garantía mínima. La pensión de garantía mínima es cuando usted no tiene el monto de capital, no tiene los 190 millones para este año 2017 que se exigen para pensionarse por un fondo privado de pensión, por una pensión de renta vitalicia. Entonces le aplican la pensión de garantía mínima, que es que usted deba tener, ahí sí los requisitos, de los 57 años mujeres, 62 años hombre y 1.150 semanas cotizadas. En este orden de ideas, si usted tiene las semanas, 1.150 y la edad, pero no tiene el monto de capital requerido, 190 para el 2017, lo pensionarán con un salario mínimo legal mensual vigente. Sin importar que usted cotice sobre 2, 3, 5 o 10 millones de pesos, esa va a ser su mesada pensional. Ese fue el pequeño detalle que se les olvidó decirle a las personas cuando los afiliaron, que para que usted se pensionara anticipadamente o con su pensión que fuera mayor a Colpensiones, tendría que ahorrar por lo menos unos 500 o 800 millones de pesos en el fondo de ahorro individual. Y aún así, usted con ese capital, su pensión no sería superior que en el régimen de prima media. Ahora, vamos con el régimen de Colpensiones o régimen de prima media. Este régimen de prima media se pensiona con 1.300 semanas, allá es por tiempo de servicio, no es por monto de capital, y con 62 años hombres y 57 años mujeres. En ese orden de ideas, usted ¿sí? podrá pensionarse con el promedio de los últimos 10 años que usted aportó. Si usted cotizó sobre 5 millones los últimos 10 años, su promedio salarial será 5 millones y a eso se le aplica una tasa de reemplazo. Esta tasa de reemplazo es equivalente más o menos al porcentaje de semanas que tenga o al número de salarios mínimos que usted devenga. Entonces, en ese orden de ideas, ustedes podrían tener la determinación si es con el uno o con el otro el fondo de pensión. Hablando ya de esto, ya ustedes teniendo a ciencia cierta cómo es la diferencia de los dos regímenes, es evidente que el mejor régimen pensional para una persona que gana más de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes es el régimen de prima media, el régimen administrado por Colpensiones. En este orden de ideas, las personas a las cuales afiliaron a los fondos privados de pensión sin la debida información concreta, oportuna, eficaz, al momento de la firma del formulario, se podría determinar como una afiliación nula, ¿sí? Porque se viola ahí el debido proceso en el régimen de seguridad social. Esto no es nuevo, esto viene en la ley 100, las obligaciones que tienen los fondos de pensiones. El derecho a la asimetría de la información. Le dijeron sí, que se podía pensionar antes o con más capital, pero le faltó decirle que tenían que tener 800 o 500 o 400 millones de pesos ahorrados para hacerlo. Entonces esa información no es completa. También ahí está involucrado lo que se denomina el consentimiento informado. El consentimiento informado consiste en que usted, cuando firma un contrato o un acuerdo de voluntades, usted debe tener la información concreta y veraz y oportuna con respecto a cuáles pueden ser las repercusiones de eso, cosa que no se dio en los fondos privados de pensión. Al contrario, pues ustedes saben, o no les dijeron nada, o al contrario les dijeron que se iban a pensionar con más plata, con menos edad y que el régimen de prima media se iba a acabar. Para las personas que están interesadas en volver nuevamente al régimen de prima media, hay que tener 4 alternativas a conocer. Número 1, que tengan régimen de transición. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes tengan 750 semanas al 1 de abril del 94 para poderse trasladar de régimen sin ningún problema. Número 2, que usted haya pedido el traslado antes de que le faltaran menos de 10 años para cumplir la edad de pensión, o sea, mujeres hasta los 46 y hombres hasta los 51. Hasta esas fechas, máximo ustedes hubieran pedido el traslado y se lo hubieran valido. 3, por suplantación. Si a usted le suplantaron la firma, si le firmó el de talento humano, el gerente o el director o otra persona, y no es su firma la del formulario, se podría haber abocado a una nulidad por suplantación de la firma. Si usted no tiene cualquiera de estas 4 causales para volver nuevamente al régimen de prima media de Colpensiones, la tocaría por intermedio de sentencia judicial o por intermedio específicamente de una demanda ordinaria de nulidad de traslado, que va enfocada específicamente
a todo lo relacionado con la falta de información veraz, oportuna y concreta por parte de los fondos privados, no solo los privados, los fondos privados de pensión, sino también el Instituto de Seguro Social, porque el Seguro Social también estuvo en la obligación, como lo está hoy Colpensiones, de decirle, venga, no se traslade porque pues, puede salir perjudicado en un futuro con respecto a la liquidación. Allá es una liquidación incierta de su pensión. Usted aquí tiene una liquidación cierta porque hay unos factores o unos parámetros que no cambian, o si cambian, cambian muy poco y usted puede saber cuánto puede ser su mesada pensional. Entonces, en este orden de ideas, señores televidentes, las personas que se ven abocadas a interponer este tipo de demandas pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla de nuestras oficinas, el 404-0776, 482-9818, el 310-879-6218 y la página web www.pensionesaldiaasesorías.com, donde ustedes pueden comunicarse sin ningún problema, se comunican o nos envían un correo a seguridad.social.pensional@gmail.com y nos comentan su caso y con mucho gusto le daremos después tránsito a esto. ¿Cómo funciona esto de la demanda? La demanda de nulidad de traslado se radica ante un juzgado laboral. Dura más o menos entre 3 y 4 años el proceso como tal. Importante, aquí en este proceso hay que probar dos cosas, señores televidentes. Número uno, el perjuicio que se le estaría causando a usted con respecto a la prestación que se le va a reconocer. ¿Cómo probamos esto? Usted en su fondo privado de pensión va y solicita lo que se llama el simulador pensional y a usted le van a liquidar ahí cómo va a ser su pensión, con el mínimo o un poco más del mínimo. Y nosotros en nuestra oficina con el programa y los actuarios con los que contamos, le hacemos la liquidación y miramos en Colpensiones cómo sería su pensión con el promedio de los últimos 10 años laborados. Evidentemente se va a demostrar que hay una diferencia entre Colpensiones y el fondo de pensión y ahí estaría pues probado el perjuicio. Y número 2, también le tocaría en este caso al fondo privado de pensión probar ante los estrados judiciales que a usted le brindaron la información oportuna, clara y veraz al momento de traslado. Cosa que a la fecha de hoy los fondos no han podido probar, pues evidentemente porque todo el mundo sabe que eso no lo hicieron. Entonces, esa es la manera, señores televidentes, los cuales ustedes pueden volver a recuperar y pueden volver a tener una pensión digna, justa y proporcional a lo que ustedes han laborado durante por lo menos los últimos 10 años. Los invito muy cordialmente a que ingresen a Google, ustedes entren ahí a su computador o desde su teléfono, ingresen a sentencias nulidad de traslado, ¿sí? Sentencias nulidad de traslado. En sentencias de nulidad de traslado, usted puede encontrar ahí infinidad de sentencias de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2007, 2008 hasta la fecha, en los cuales pues han salido victoriosos los derechos pensionales de muchas personas y les han reivindicado sus derechos trasladándolos por la falta de información a el régimen de prima media de Colpensiones. Entonces los invito a que ingresen a sentencias judiciales, nulidad de traslado y ahí con mucho gusto se darán cuenta de los casos. Por ahora vamos con otra llamada. Muy buenas tardes. Aló. Aló, muy buenas tardes. Buenas tardes, doña Marisa, ¿cómo le va? Muy bien, doctor. Mire, lo que pasa es que a mí me está pasando a mí es una situación que se me vino presentando con la empresa a la cual yo vengo prestando un servicio de vigilancia y seguridad. Tuve un accidente laboral como tal. La ARL me dio un puntaje de 8,30%. Viendo y leyendo yo lo que la ARL dictaminó, están negando un concepto del urólogo, o sea, niegan el concepto del urólogo. Doctor, yo soy una mujer de 38 años, madre soltera, quedé usando pañal después de la caída, el incidente que tuve. Obvio que la empresa está demandada y todo. Hace poco la audiencia que tuvimos, la juez le dio la razón a la empresa, pues por el puntaje que me dio como tal la ARL. ¿Y su merced no apeló ese dictamen de la ARL? La verdad, en ese proceso, no sé, en ese proceso estoy, pero realmente no sé qué tan beneficioso o si estoy mal orientada. No sé realmente qué hacer referente a lo que la ARL dictaminó, ya que en una de las consultas que tuve con una de las psiquiatras de la ARL que me atendió, que fue la última,
vio el concepto que dictaminó el urólogo, fue tanto el disgusto de ella como tal. En el diagnóstico que ella dio por último, o sea, en el cierre que ella dio, dictaminó que era que ella me había observado y que lo que a ella se le hacía extraño era que me había visto primero la ropa interior y después el pañal. Pues por ese lado es una gran mentira, porque hasta la doctora se acercó a observar que yo llevaba, pues por supuesto, bien las cosas puestas. Bueno, mire, póngame atención. Aquí pasa lo siguiente, su merced la calificó en primera instancia la ARL, porque fue un accidente de trabajo, hay reporte de accidente de trabajo. En ese orden de ideas, si no estuvo de acuerdo con el 8%, que el 8% es muy poquito, eso no es nada prácticamente, tendría usted que haber apelado no, haber colocado la inconformidad ante la Junta Regional de Calificación. Y la Junta Regional de Calificación vuelve, la valora, vuelve y mira y le da otro porcentaje correspondiente. Y si no estuviera de acuerdo usted con ese porcentaje, había una última, que es la Junta Nacional de Calificación. Entonces, si su merced no agotó esas instancias y se le venció el término, pues ahí ya no habría nada que hacer y quedó en firme el porcentaje del 8% de la ARL. Otra cosa muy distinta a lo de la demanda es saber si la empresa tuvo responsabilidad con respecto al accidente, por los implementos, por la información, por el entrenamiento, no sé, eso es otra cosa. Pero en lo que tiene que ver específicamente con su pérdida de capacidad laboral, que veo y que creo que es grave, pues es muy poquito ese porcentaje. Entonces, si usted no agotó los mecanismos, le tocaría nuevamente, después de un año, volver a pedir una calificación y ahí sí agotar todos los instrumentos de la vía administrativa. ¿Para qué? Para que si de pronto no le dan lo que tiene que ser, se pueda demandar. En este momento no podríamos demandar porque no agotó los mecanismos administrativos para refutar ese dictamen. Si me hago entender, entonces lo ideal sería que esperara un tiempo y volver a pedir la calificación por secuelas o perjuicios a la ARL. Bueno. Que pues realmente para la ARL, pues a pesar de todos los exámenes que me hicieron y todo, pues realmente la fractura que sufrí de pelvis y cadera consolidó. Pero quedé caminando realmente con bastón, pues porque no tolero el dolor. No, claro, es grave. Evidentemente se ve que es grave. Entonces yo le recomiendo es nuevamente, espere un tiempo porque ya si no apeló no hay nada que hacer. ¿Sí? Espérese un tiempo, que más o menos pueden ser entre 6 meses y un año, y pide una nueva calificación. O si quiere, o si tiene mucho afán, usted puede pagar un salario mínimo a la Junta Regional de Calificación para que ellos le hagan la calificación nuevamente. Bueno, doctor. Cualquier cosa, con mucho gusto, ahí están los teléfonos, va a la oficina y con mucho gusto miramos a ver en qué podemos colaborarle. Bueno. Gracias. Bueno, que esté muy bien. Bueno, señores televidentes, se nos ha acabado el tiempo de hoy. Espero que por favor se comuniquen con nosotros. Recuerden que nos encuentran en los siguientes teléfonos: 482-9818, 404-0776, 310-879-6218, acá en la ciudad de Bogotá. En las oficinas, en la carrera séptima número 1701, oficina 1038, o en la carrera 99 número 1869, tercer piso en Fontibón. O la página web www.pensionesaldiaasesorías.com, donde usted puede ingresar a la página web y ahí están todos los temas, hay videos y temas relacionados a lo que tratamos acá en este espacio. O por intermedio de la página también hay un link que dice consúltenos o consúltenos en este momento y ahí con mucho gusto ustedes pueden enviar su consulta y no tiene ningún costo y trataremos de contestársela en la mayor brevedad. Recuerden, este proceso de nulidad de traslado específicamente es para las personas que ganan más de 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Si usted gana el mínimo, es mejor que se quede en el fondo privado. Si usted quiere que le hagan devolución de saldos, es mejor que se traslade o que se quede en un fondo privado donde dan más devolución de saldos que indemnización en Colpensiones. Pero para la gente que quiere pensionarse justa y dignamente con lo proporcional a lo que ha venido devengando, empresas públicas, privadas, contratistas, independientes, no importa, pueden acudir a esta nulidad de traslado. Entonces, no siendo más, señores televidentes, les agradezco su audiencia y nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan buena tarde, hasta luego.